Bienvenido al canal de Narraciones Budismo. Intensificar el amor con la visión penetrante. Por su santidad el 14º Dalai Lama. Sentir empatía. Bienvenida sea la preocupación afectuosa por los seres que transmigran, impotentes, cual cubo que sube y desciende por un pozo, por exagerar primero el propio ser, el yo, y generar luego apego a las cosas. Esto es mío. Chandrakirti, suplemento. Aunque al principio se precisa una voluntad fuerte para desarrollar el amor y la compasión, la voluntad no basta para desarrollar ilimitadamente estas actitudes altruistas. Es importante unir a la práctica del amor y la compasión la práctica de la visión penetrante. Aunque deseemos ayudar a alguien porque nos preocupa, sin visión penetrante no podremos percibir con claridad qué beneficio resultará de nuestros esfuerzos. Se necesita la combinación de un buen corazón humano y un buen cerebro humano. Con estas dos cosas funcionando juntas, podemos conseguir mucho. Metáfora en la que meditar. En el párrafo citado al comienzo de esta parte, Chandrakirti muestra de qué modo la visión penetrante puede intensificar el amor al comprender el proceso que nos lleva al sufrimiento. Chandrakirti compara este proceso con un cubo que sube y baja por un pozo. ¿En qué se parecen los seres que nacen una y otra vez a un cubo de un pozo? Las similitudes que encontramos son 6. 1. Del mismo modo que el cubo está sujeto a una cuerda, también los seres están limitados por las emociones contraproducentes y por las acciones derivadas de ellas. 2. Del mismo modo que el movimiento ascendente y descendente del cubo por el pozo lo dirige un operario, el proceso de la existencia cíclica lo dirige una mente indómita mediante la errónea creencia de que el yo existe de forma intrínseca, a lo que sigue la errónea interpretación de la naturaleza de lo mío. 3. Del mismo modo que el cubo sube y baja por el pozo una y otra vez, los seres sensibles vagan sin cesar por el gran pozo de la existencia cíclica. Desde los estados más elevados de felicidad transitoria hasta los estados más bajos de sufrimiento transitorio. 4. Del mismo modo que subir el cubo requiere mucho esfuerzo, pero bajarlo resulta fácil, los seres han de hacer mucho esfuerzo para impulsarse hacia arriba a una vida más feliz, pero descienden fácilmente a situaciones dolorosas. 5. Del mismo modo que el cubo no decide sus movimientos, los factores que moldean la vida de una persona son fruto de la ignorancia, el apego y la codicia del pasado. En el presente, esos mismos factores siguen creando problemas para nuestras vidas futuras como olas en un océano. 6. Del mismo modo que el cubo rebota en las paredes del pozo cuando sube y baja, los seres sensibles reciben golpes diariamente por el sufrimiento causado por el dolor y el cambio y por estar atrapados en procesos que están fuera de su control. A través de este símil, Chandrakirti nos ayuda a comprender detalladamente el proceso que rige la existencia cíclica. En primer lugar, aplícate a ti mismo esta información sobre la existencia cíclica para que puedas comprender tu propia situación y desarrollar la sólida intención de trascender la dinámica de los problemas recurrentes. Si tu mente no se ha visto afectada por pensar sobre la forma en que vagas en un ciclo incontrolado de autodestrucción, cuando reflexiones sobre el proceso de sufrimiento en otros seres sensibles, no encontrarás su sufrimiento lo suficientemente insoportable para sentir la necesidad de ayudarlos a salir de esta ciénaga. Considera lo siguiente. Del mismo modo que un cubo está sujeto a una cuerda, también yo estoy limitado por las emociones contraproducentes y por las acciones derivadas de ellas. Del mismo modo que el movimiento ascendente y descendente del cubo por el pozo lo dirige un operario, el proceso de mi existencia cíclica lo dirige mi mente indómita por creer erróneamente que yo existo de forma intrínseca y que lo mío existe de forma intrínseca. Del mismo modo que el cubo sube y baja por el pozo una y otra vez, yo vago sin cesar por el gran pozo de la existencia cíclica, desde los estados más elevados de felicidad transitoria hasta los estados más bajos de sufrimiento transitorio. Del mismo modo que subir un cubo requiere mucho esfuerzo, pero resulta fácil bajarlo,
Yo he de hacer mucho esfuerzo para impulsarme hacia arriba a una vida más feliz, pero desciendo fácilmente a situaciones dolorosas. Del mismo modo que un cubo no decide sus propios movimientos, los factores que moldean mi vida son también fruto de la ignorancia, el apego y la codicia en el pasado. En el presente, esos mismos factores siguen creando problemas para mis vidas futuras como olas en un océano. Del mismo modo que el cubo rebota en las paredes del pozo cuando sube y baja, yo recibo golpes diariamente por el sufrimiento causado por el dolor y el cambio, y por estar atrapado en procesos que se hallan fuera de mi control. Por lo tanto, desde lo más hondo de mi corazón, debería intentar salir de esta rueda cíclica de sufrimiento. Extender esta percepción a los demás. Una vez reconocidos los mecanismos del sufrimiento en nuestro contexto personal, podemos extender esta percepción a otros seres sensibles que padecen iguales sufrimientos. No obstante, para que nuestra respuesta sea de amor y compasión, no basta con saber cómo sufren otros seres. También hemos de experimentar un sentimiento de unión con ellos. De lo contrario, cuanto más sepamos acerca del sufrimiento de nuestros enemigos, existe el riesgo de que más felices seamos. Como dice Tsongkhapa, en el mundo, cuando vemos el sufrimiento en un enemigo, no solo no nos resulta insoportable, sino que nos deleitamos en él. Cuando sufren personas que no nos han ayudado ni perjudicado, en la mayoría de los casos no prestamos atención a su situación. Esta reacción se debe a que no tenemos un sentimiento de unión con esas personas. Pero cuando vemos sufrir a un amigo, su sufrimiento se nos hace insoportable en el sentido de que queremos hacer algo al respecto y el grado de insoportabilidad es mayor cuanto mayor es nuestro sentimiento de unión con él. Por consiguiente, es muy importante desarrollar un sentimiento de profundo afecto por los seres sensibles. La compasión y el amor verdaderos nacen del respeto a los demás. Este sentimiento de empatía se alcanza reconociendo que nosotros y todos los demás seres, ya sean amigos, enemigos o partes neutrales, compartimos una aspiración fundamental, que es la de querer felicidad y no querer sufrimiento, aun cuando veamos la felicidad y el sufrimiento de maneras diferentes. También se alcanza siendo consciente de que a lo largo de incontables vidas, todo el mundo en algún momento ha sido nuestra madre y nuestro mejor amigo. Explico detalladamente estos aspectos en How to Expand Love. En castellano, los 7 pasos hacia el amor. Conseguido este sentimiento esencial de unión e intimidad con todo el mundo, la visión penetrante de cómo los seres vivos vagan impotentes en la existencia cíclica, ayuda a intensificar el amor y la compasión. Si hay intimidad y comprensión, el amor y la compasión y el deseo de ayudar a otros surgen sin esfuerzo. Piensa en un amigo y cultiva 3 niveles de amor. Esta persona desea felicidad, pero carece de ella. Sería maravilloso que pudiera imbuirse de felicidad y de todas las causas para ser feliz. Esta persona desea felicidad, pero carece de ella. Ojalá pueda imbuirse de felicidad y de todas las causas para ser feliz. Esta persona desea felicidad, pero carece de ella. Haré cuanto esté en mi mano para ayudarla a imbuirse de felicidad y de todas las causas para ser feliz. Ahora cultiva 3 niveles de compasión. Esta persona quiere ser feliz y no quiere sufrir. Y sin embargo está terriblemente afligida. Si al menos pudiera liberarse del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Esta persona quiere ser feliz y no quiere sufrir. Y sin embargo está terriblemente afligida. Ojalá pueda liberarse del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Esta persona quiere ser feliz y no quiere sufrir. Y sin embargo está terriblemente afligida. Ayudaré a esta persona a liberarse del sufrimiento y de todas las causas del sufrimiento. Ahora cultiva el compromiso pleno. La existencia cíclica es un proceso regido por la ignorancia. Por tanto, es realista que trabaje para alcanzar la iluminación y para ayudar a los demás a hacer lo mismo. Aun cuando tenga que hacerlo solo, liberaré a todos los seres sensibles del sufrimiento y de las causas del sufrimiento e imbuiré a todos los seres sensibles de felicidad y de sus causas.
Una a una. Piensa en diferentes personas, primero amigos, personas neutrales y luego enemigos, comenzando por el menos ofensivo, y repite estas reflexiones con respecto a ellas. Te llevará meses y años, pero el beneficio de esta práctica es inmenso.